Estamos ya acabando este tema y nos queda la literatura extremeña de los siglos XVI, XVII y XVIII, a la que se le aplican las mismas características literarias que en el Renacimiento y en el Barroco y en el Neoclasicismo, como hemos visto en los temas anteriores, pero esta vez dedicados a autores extremeños. Bien, hay una polémica en torno al tema de la literatura extremeña que abordaremos ahora, pero antes nos vamos a detener en el texto de Juan Sorapán, médico de profesión, natural de Logrosán, que figura en la página 17 del temario, donde encontramos este fragmento de su ensayo titulado Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, en el que se nos dice que Extremadura es una región con avances y con personas de gran conocimiento que aportan sus descubrimientos y su ciencia a toda España. En este fragmento y en esta obra ya se nos abre la posibilidad a que exista una especie de literatura extremeña, es decir, hay cierta conciencia de lo que significa la literatura extremeña, ya que Juan Sorapán señala en su ensayo autores extremeños cuya formación se desarrolla fuera de nuestra región, como es el caso de muchos cuya formación se desarrolló en Madrid o en Salamanca, una de estas ciudades importantes en España, en aquella España de cualquier época, de los siglos XVI, XVII o XVIII. Por eso señalamos que existe una polémica sobre el tema de la literatura extremeña porque no está claro, es decir, ¿existe una literatura extremeña o existen personajes extremeños e ilustres dentro de la literatura española? En esa dicotomía se mueven muchos autores que defienden una u otra posición, entonces no está claro, existe esa polémica. El profesor Pecellín Lancharro ha estudiado durante mucho tiempo este tema y señala al menos 22 autores importantes extremeños, insignes extremeños, cuya formación no ha estado vinculada a Extremadura, pero quizás su obra sí. Entonces se abre el debate si existe verdaderamente una literatura extremeña o existen autores extremeños dentro de la literatura española. Es un debate que todavía no está cerrado. Entonces vamos a empezar a ver una serie de textos, una serie de autores en los que vamos a apreciar pues ciertas características que ya hemos señalado tanto en el Renacimiento como en el Barroco como en el Neoclasicismo, que son periodos literarios ya abordados con anterioridad en otras unidades. Entonces nos situamos a partir de esta cita de Juan Sorapán en 1616, ya en el Barroco, en el siglo XVII, y vamos a empezar a ver ya algunos autores. Bien, en este cuadro vemos los principales autores divididos según los géneros literarios, ¿no? Que son tres los importantes: teatro, poesía, narrativa y ensayo. Algunos de ellos los hemos comentado, como es el caso de Meléndez Valdés, y algunos otros pues no nos suenan o simplemente los vamos a conocer ahora. Bien, en el teatro tenemos tres figuras importantes: Torres Naharro, natural de Torre de Miguel Sesmero, dentro del periodo del Renacimiento, que publicó una colección de comedias bajo el nombre Propayadia. Bien, luego tenemos a Diego Sánchez de Badajoz, natural de Calzadilla de los Barros, a finales del siglo XV, también en el Renacimiento, que publicó un conjunto de farsas. Y García de la Huerta de Zafra, nacido dentro del periodo neoclásico, donde escribió una de las tragedias más importantes de la época, que se estrenó en Madrid, que ahora abordaremos un texto de esa obra, Raquel. Bien, y dentro de la poesía destacamos también a tres figuras importantes. Francisco de Aldana, nacido en Alcántara, Cáceres, dentro del Renacimiento, destaca por escribir sonetos y una epístola a Arias Montano.
Arias Montano, natural de Fregenal de la Sierra, también muy importante. Luisa de Carvajal, dentro de la poesía, nacida en Jaraicejo, Cáceres, dentro del Renacimiento, que escribió romances y sonetos. Es importante darse cuenta de que las mujeres en esa época y también en épocas posteriores tenían poca palabra dentro de la literatura y muchas veces adoptaban seudónimos para ocultar su verdadera identidad, ya que no estaba bien visto en la época que una mujer se dedicase a leer y a escribir. Pero a verlas, haylas. Meléndez Valdés, que ya lo abordamos dentro del neoclasicismo en la unidad anterior, natural de Ribera del Fresno, escribió poesías dentro de su peculiar estilo hedonista, la poesía anacreóntica. Y dentro de la narrativa y el ensayo tenemos al brocense Sánchez de las Brozas, nacido en Brozas, provincia de Cáceres, con su obra extensa Minerva. Arias Montano, de Fregenal de la Sierra, en el Renacimiento escribió una Biblia traducida a varios idiomas. Gonzalo de Correas, natural de Jaraíz de la Vera, en Cáceres, que escribió con su singular estilo, con las Ks, en vez de Cs, vocabulario de refranes, que también veremos luego. Y Juan Pablo Forner, nacido en Mérida, que escribió dentro de la narrativa exequias de la lengua castellana. Bien, vamos a empezar con un paisano de Zafra, Vicente García de la Huerta, que escribió la obra de teatro La tragedia titulada Raquel, que podemos comentar ahora a través del texto que aparece en las páginas 18 y 19 del temario. La obra nos habla, en versión teatral, de los amores del rey Alfonso VIII con una hermosa y ambiciosa judía de Toledo, que no es reconocida ni gustada por el pueblo español, por lo tanto esta obra termina con la muerte de ella. Es una obra trágica. Y aquí abajo tenemos una placa que para las personas de Zafra pueden visitarla, pueden verla al inicio de la calle Almendro, que es una placa conmemorativa a Vicente García de la Huerta, que fue un autor de Zafra y que llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, un personaje muy importante en la época del siglo XVIII, y que escribió, su obra más importante fue Raquel, que fue estrenada y aplaudida por la crítica de aquella época en Madrid. Bien, en esa placa nos dice que en esa calle, en la calle Almendro, nació el insigne dramaturgo don Vicente García de la Huerta el día 9 de marzo de 1734. El Simposio Internacional y el excelentísimo Ayuntamiento le dedican este recuerdo con motivo del bicentenario de su muerte, en Zafra, a 1987. Bien, pueden recrearse en la lectura de este fragmento para ver cómo Raquel, la protagonista, esta judía, es traicionada y, bueno, pues al final muere, como hemos comentado. Bien, tenemos ya a un poeta que hemos mencionado, Francisco de Aldana, el héroe típico del Renacimiento, escritor y caballero, que luchó en varias batallas y que nos deleita en esta ocasión con un soneto. Ya sabemos lo que es un soneto, las características de la literatura del Renacimiento, observamos tópicos que nos suenan. En este caso, pues nos habla del amor, hacia una joven, y entonces pues podemos apreciar cómo estamos ante un soneto, 14 versos, 2 cuartetos, 2 tercetos. Entonces pertenece claramente a la poesía renacentista del siglo XVI. Bien, tenemos también una oda en la página 20 de Meléndez Valdés. Recordemos que también en este caso nos habla del amor, nos habla de el amor inocente, el amor de la juventud, de cuando uno es niño. Entonces mezcla también la mitología. Ya recordamos que en el neoclasicismo, en la unidad 2, la poesía rococó, mencionábamos a Meléndez Valdés como un autor neoclásico destacado dentro de la poesía rococó, cuyo estilo era peculiar porque hablaba de la mitología, hablaba del placer, que era la ya denominada poesía anacreóntica, dedicada a los placeres de la vida, al goce. También hablaba de personajes mitológicos, ¿no? Como
aparecen por aquí Dione, Dorila, bien, todo dentro del placer. Y qué tema más placentero como el amor. Entonces dedica esa oda al amor. Bien, en la página 20 también podemos encontrar un texto de Luis Zapata de Chávez, dentro de la narrativa, fue un autor más secundario, pero este texto nos viene a decir lo que sucede en Brozas el día de San Marcos, en el que se pasea un toro manso en procesión y luego ya se suelta por los montes y por la naturaleza. Bien, y vamos acabando con Gonzalo Correas, ya lo mencionábamos antes, es autor de vocabulario de refranes con un peculiar estilo ortográfico, puesto que este hombre era un gramático que lo que pedía o lo que evidenciaba en sus escritos es que el sonido K, cuando se pronuncie K, en vez de escribirse con una C, se escriba con una K. Nos recuerda también ahora a los mensajes de móviles cuando se escriben las C con K. Entonces escribió sobre todo refranes y proverbios como este que tenemos aquí: Azuaga por aceite, a la granja por naranja. Ironía, porque no lo hay en estos lugares. Son en Extremadura como pedir peras al olmo y 5 pies al gato. Bien, entonces tenemos todo esto de un fragmento de su obra donde tenemos sobre todo refranes y proverbios. Bien, y con esto acabamos esta parte de literatura dedicada a autores extremeños del Renacimiento, del Neoclasicismo y del Barroco. Sigan estudiando, sigan practicando a través del foro. Con esto acabamos ya la última parte de este tema 3 del curso de tercero de ESPA.